¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto ya de viernes. Las y los legisladores del Senado y de la Cámara de Diputados están en receso, pues el pasado 30 de abril finalizaron los trabajos de la 64 legislatura, la cual estuvo caracterizada por la aprobación de la Ley de la Guardia Nacional, la prisión preventiva oficiosa, la extensión de dominio, la ratificación del nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, entre tantísimos otros temas. Pero esta legislatura también destacó por haber sido la primera con paridad. 241 de sus 500 integrantes fueron mujeres legisladoras y por eso a la 64 legislatura se le conoce como la legislatura de la paridad. Pero realmente, ¿qué tanto se vio reflejado esto en la conformación, por ejemplo, de los órganos de gobierno en la Cámara de Diputados o qué tal en la agenda legislativa? Esta noche vamos a evaluar estos temas con un panel de expertas. Quédate con nosotras, que ya empieza la mesa de Punto y Contrapunto de viernes. El pasado 30 de abril fue el último día del periodo ordinario de sesiones de la 64 legislatura, la primera en lograr la paridad de género con sus 241 legisladoras. ¿Qué cambios representó esta configuración para la población del país? ¿Cuáles medidas impulsaron a favor de las niñas y de las mujeres? Veamos el contexto. La 64 legislatura, calificada como la de paridad de género, terminó su último periodo ordinario de sesiones con 241 de las 500 curules ocupadas por una mujer, es decir, el 48.2%. Entre las leyes a favor de la justicia paritaria que impulsó, la más reciente es la llamada Ley Olimpia, que sanciona la violencia digital, la inclusión de los delitos de violencia digital y violencia mediática en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y del delito de violación a la intimidad sexual en el Código Penal Federal. Otra reforma aprobada fue que en cada municipio o alcaldía del país haya al menos un refugio para víctimas de violencia. También aprobaron la Ley de Menstruación Digna, que aún debe ser discutida en el Senado. De acuerdo con el reporte de decretos aprobados por el Congreso de la Unión, de septiembre de 2018 a julio de 2020, se emitieron 12 decretos sobre igualdad sustantiva y de agosto de 2020 a abril del 2021 otros 17, entre ellos el decreto para sancionar la violencia política en razón de género, la reforma para que las personas trabajadoras del hogar tengan derecho a la seguridad social y para que haya corresponsabilidad de hombres y mujeres en materia de cuidado. También la incorporación de los delitos de abuso o violencia sexual contra menores y feminicidio al catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Entre las iniciativas más importantes que quedaron pendientes está el derecho a la interrupción del embarazo y la homologación del delito de feminicidio en todo el territorio nacional. Punto y contrapunto. Primer tema para discutir esta noche de viernes y le doy la más cordial bienvenida a Carla Suárez. Ella es asesora legislativa de la coalición Juntos Haremos Historia, así como también consultora de Integralia. ¿Cómo estás, Carla? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Bueno, antes que nada, un gran agradecimiento por la invitación. Es un gusto estar acá con ustedes. Y pues la verdad es que soy fanática de este tema y les agradezco mucho. Creo que es uno de los programas más interesantes de los que me gusta ver en las noches. Y pues un placer andar acá con felices ustedes. de que estés por acá, bienvenida. También nos acompaña Marcela Armenta, ella es militante del Partido Acción Nacional, del PAN. ¿Cómo estás, Marcela? Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. También súper agradecida de que me hayan invitado y pues aprender en conjunto con todas estas chicas. Saludos a todos. Bienvenida, y yo hablo en femenino porque son mayoría mujeres, soy el único hombre en la mesa, el único hombre cisgénero, entonces por eso digo bienvenidas todas, y aquí estamos todas en este programa esta noche. Así que Silvana Carranza, asesora legislativa de la senadora Patricia Mercado de Movimiento Ciudadano, que por cierto, Silvana, Francia acaba de meterle un revés al tema del lenguaje políticamente correcto y lenguaje incluyente, como por ejemplo, de hablar de todas cuando es mayoría mujeres, pero a nosotros no nos importa, a nosotras no nos importa. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas noches, saludos a todas, saludos a ti, Genaro, muchas gracias por la invitación y un gusto compartir con todas ustedes. Bienvenida. Y Montserrat González, ella es representante del PRI y asesora legislativa. ¿Cómo estás, Monse? Invitación y saludos a todas. Bienvenida. Bueno, yo decía al principio
y un poco para tratar de exagerar lo que hizo esta legislatura, digamos, en términos de lo de la Guardia Nacional, la prisión preventiva oficiosa, todos estos temas considerados como temas duros, ¿no? Y no realmente los temas que a lo mejor no sé si sea por una expectativa que está cargada de estereotipos, pero pues a lo mejor uno hubiera pensado que la primera legislatura paritaria en la historia del país pues hubiera avanzado otro tipo de temas, ¿no? No sé, el derecho a decidir, los temas de diversidad sexual, que se quedaron relegados porque avanzó otra agenda. ¿Qué decir de esto? ¿Cuál es tu balance, Carla? Empiezo contigo, que tú además representas a la coalición mayoritaria en la Cámara de Diputados y en el Senado también. ¿Cómo ves esta legislatura? En la nota, pues sí, se incluía el tema de la menstruación digna, entre otros temas, pero como que esos temas se quedaron hacia el final de la legislatura y como que no dominaron la agenda. Sí, precisamente creo que mira, la conformación estuvo muy bien y el trabajo, la verdad es que sí tengo que reconocerlo. Sí había mucho que hacer todavía, entonces los tiempos no daban y creo que el que se nos atravesara la pandemia, creo que también mermó un poquito el trabajo legislativo que se estaba llevando, pero sí se fueron por una vertiente que si bien sí hacía falta, sí se desenfocaron un poquito de los temas más importantes. Y precisamente porque son temas que en su mayoría tienen impacto presupuestal y muchas de las iniciativas no estaban teniendo el empuje que debían por este impacto. Entonces, sabemos que económicamente y presupuestalmente ahorita México va a pasar por una etapa un poco difícil, pero sí las iniciativas no tuvieron el empuje que merecían. Sí se presentaron, sí hubo diputadas muy enfocadas en temas económicos para eliminar la brecha salarial, para que hubiera más oportunidades de emprendimiento para las mujeres, que realmente fueran mecanismos que sirvieran para que se quitaran estas barreras y estos techos de cristal que aún existen en el día a día con las mujeres, pero pues desafortunadamente sí fue una mala combinación para todo, la pandemia y esta baja del ritmo legislativo que se presentó. A ver, dice Carla, la pandemia en efecto fue un tema importante y que de entrada mandó el trabajo legislativo de todas y todos los legisladores a su casa. Obligó a hacer sesiones vía remota, obligó incluso también al voto electrónico y demás. Pero hay algo más, Silvana, y hay quien dice que realmente las mayorías legislativas de Morena pues no tuvieron la voluntad política para avanzar los temas de la agenda feminista, por ejemplo, o los temas de la diversidad sexual, o los temas que, entre comillas, naturalmente tendrían que haber pasado una legislatura así. ¿Cómo lo ves? Bueno, coincido en cierta manera en la Comisión de Salud, particularmente en la que afortunadamente he tenido la oportunidad de estar presente en estos debates. Sí se dio la oportunidad de presentar diversas iniciativas relativas a la interrupción legal del embarazo, sobre todo por parte de la senadora Malú Micher, de la senadora Patricia Mercado, y se hizo un consenso en la comisión que antes de aprobar estas iniciativas se tendría que llevar a parlamento abierto, se tendría que escuchar a la sociedad civil, etcétera. Sin embargo, creo que justamente coincido con Carla, el tema de la pandemia abarcó la mayoría de los asuntos que tratar, de los consensos, de las alianzas al interior de las comisiones, sobre todo a la Comisión de Salud, que es la que ve este tema. Sin embargo, en el tema de las terapias mal llamadas, terapias de conversión, creo que ahí sí hay un tema de polarización en cuanto a las posturas de los diferentes grupos parlamentarios y no hay voluntad política, me queda claro, porque de haberlo ya, este dictamen ya pasó a primera lectura en el Senado, no falta más que voluntad política para que sea aprobada. Esa es mi postura en ese tema. En el tema de derecho a decidir. Y en los otros temas de mujeres, Marcela, hay quien dice que no nada más está el tema, evidentemente, de la paridad y del hecho de que por primera vez 241 legisladoras en el Congreso de la Unión
sino que hay quien dice, bueno, ¿y dónde estuvieron estas legisladoras cuando el gobierno de México pues acabó con las estancias infantiles, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde estuvieron todas estas mujeres de Morena cuando de repente a lo mejor el presidente López Obrador o la jefa de gobierno de la Ciudad de México pues no escuchaban al movimiento feminista? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo evaluarías tú el trabajo legislativo de esta primera pues, legislatura de la paridad? Híjole. ¿Perdón? Adelante, ¿Alguien iba a decir Marcela, algo? Perdón, pensé que alguien más iba a decir algo. Bueno, ok. Bueno, híjole, yo creo que como mujer de derechas, creo que definitivamente ha sido una legislatura que nos ha quedado a deber, en el sentido de, está bien, bueno, vemos que estos grupos progresistas de legisladores, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, que a pesar de que abanderan súper bien estas luchas en pro del feminismo y de la diversidad sexual y tal, pero al final del día vienen haciendo lo que el presidente les dicte, ¿no? Entonces, si el presidente les dice, óyeme, pues es que el feminismo es un movimiento importado, ¿no? Entonces se quedan calladas. Digo, eso es una cosa que deberían de evaluar estos grupos en términos de autocrítica. Yo como una mujer, como militante del PAN, como mujer conservadora y de derechas, creo que estamos en un limbo, en el sentido de que, como se dice burdamente en mis tierras, allá en Sonora, ni pichean, ni cachan, ni dejan batear. Es decir, ni siquiera se promueve la agenda por la que muchísimas mujeres feministas votaron a este presidente. Pero tampoco nos dejan trabajar a nosotros en pro de estas mujeres en situación vulnerable. Lo que acabas de decir, por ejemplo, el tema de las estancias infantiles, que les quitaron esos apoyos y tal. Entonces, quedamos en un limbo porque todo se va a políticas clientelares, ¿no? Sobre todo ahorita que son tiempos electorales. Entonces, ¿qué pasa? Ni se promueven esos apoyos a las mujeres que se encuentran en embarazos vulnerables, o para las mujeres que tienen a sus hijos y que pues no tienen en dónde dejarlos, pues porque ya no tienen las estancias donde los puedan cuidar y tal. Pero pues tampoco se promueve esta agenda progresista por la que tanto revuelo se causó cuando fue que este presidente comenzó su mandato, ¿no? Entonces, creo que es todavía muchísimo peor encontrarnos en ese limbo, ¿no? En el que, oye, pues a nadie nos deja hacer nada porque todo va para las políticas, pues para comprar los votos. Porque, pues digo, suena heavy, pero es lo que es lo que yo considero personalmente. A ver, ¿cómo lo ves tú, Montserrat, el tema de los efectos o en qué se acabó, digamos, materializando la paridad en el legislativo con esta 64 legislatura, ¿no? Creo que evidentemente en América Latina, sobre todo Argentina, era el país que nos llevaba ventaja, primero porque Argentina fue el primer país de la región que tenía cuotas de género, luego también el movimiento feminista avanzó ya con la paridad y demás. Entonces, sí hay un momento en el cual pues hay que sentarse como cientistas sociales o como periodistas o como persona interesada en estos temas a voltear a ver y decir cuál es la diferencia que hace finalmente que haya más mujeres realmente en estos espacios de toma de decisiones. ¿Hace o no alguna diferencia el género? Y es un poco lo que queremos, la pregunta que estamos haciéndonos esta noche tratando de resolver. ¿Qué dirías? Mira, yo creo totalmente que sí es muy importante que haya tanto hombres como mujeres, y sobre todo porque el PRI siempre ha luchado por eso, por el tema de paridad, por el tema de que, no sé si ustedes sepan, pero el PRI fue el primer partido que impulsó a una diputada federal, que era Aurora Jiménez Palacios, tuvimos a nuestra primer gobernadora, que fue Griselda Álvarez. Realmente en toda la historia del PRI es algo que hemos tratado de impulsar. ¿Por qué? Porque creemos que es algo importante. Más allá de querer echar culpas o buscar alguna, no sé cómo decirlo, pero realmente para nosotros creo que es importantísimo considerar a una mujer dentro del poder. ¿Por qué? Porque siempre tenemos una visión diferente y creo que lo estamos viendo actualmente, ¿no? Dentro del gobierno federal existen muchos vacíos. ¿Qué estamos diciendo? Pues
Tenemos a un jefe de Estado donde nos manifiesta que ya chole con el tema del feminismo, ¿no? Entonces creo que eso es algo que tenemos que trabajar, algo que tenemos que impulsar a que siga sucediendo, que la mujer tenga los mismos derechos como se tienen hasta ahora, pero salir de un poco del tema de espectro social que tenemos al día de hoy, que es un poco pegado al machismo. Entonces creo que eso es algo importante que cabe resaltar por nuestra parte. Bien, a ver, déjame hacer una pausa, necesitamos hacer una pausa porque el tiempo vuela en la tele, pero regresando vamos a retomar este tema desde otro ángulo. Recientemente Nadine Gassmann, la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, de Mujeres, al hablar sobre la violencia política de género, habló sobre los temas de la paridad para todo, paridad en todo, y es uno de los temas de los cuales vamos a seguir hablando en el programa una vez que regresemos, porque en teoría debería haber muy pronto paridad en los tres poderes de la Unión y a todos los niveles de gobierno. Así que hacemos una pausa y regresamos después de esta a Punto y Contrapunto, no te vayas.